Ya para comenzar, quiero dejar con ustedes a la presidenta de la Comisión Mujeres, Paulina Temer, quien se va a dirigir con unas palabras de bienvenida en esta jornada de la mañana. Así que, presidenta, bienvenida y le dejo acá el espacio. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero gusto. ¿Está funcionando? Sí. Bueno, parto de nuevo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero gusto darles la bienvenida esta mañana y agradecer su presencia en la cuarta versión de los ciclos Vamos, una iniciativa que impulsamos con el propósito de abrir espacios de conversación sobre temas estratégicos de nuestro sector. Un saludo, bueno, especial a quienes se conectan en forma remota. Su participación desde los distintos puntos del país fortalece esta red de colaboración que estamos construyendo. Bueno, hoy día nos reúne un tema que es muy, muy apasionante e interesante: productividad y transformación digital en la construcción, el copilot en una nueva era tecnológica. Y creo que todos estarían de acuerdo conmigo si yo les digo que estamos en un punto de inflexión donde la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales ya no son promesas de futuro, sino que están presentes, son nuestro hoy. Así que tenemos la oportunidad y creo que también la responsabilidad de ser parte activa en este proceso, reflexionando cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos hacerla mejor, sobre todo en una industria en que nos caracterizamos por ser reacios a los cambios. Quiero agradecer especialmente a nuestra invitada, María José. Ella es especialista en AI Workforce de Microsoft. Ahí ella nos va a dar su currículum también, por acompañarnos con su mirada experta, con sus vivencias también, que sin duda nos ayudará a entender cómo nos subimos en forma estratégica a este tren tecnológico que ya partió, que ya va en marcha y va bastante rápido. Desde la Comisión Mujeres impulsamos estos espacios porque creemos firmemente que la transformación del sector también pasa por nosotros las mujeres, por abrir nuevas conversaciones, compartir aprendizajes y cuestionar lo establecido. Este ciclo Vamos es una invitación a mirar distinto y, como dicen por ahí, a incomodarnos con propósito, a construir una industria más innovadora y mucho más colaborativa. Antes de terminar, no quiero dejar pasar los agradecimientos a los integrantes de la comisión en nombre del eje de alta dirección: Carmen Paz Cruz, líder del eje, junto a Carlos Zeppelin; el eje gremial de la comisión, Andrea Hernández y Cristian Llure; también a todo nuestro equipo de colaboradores Cámara, que sin ellos estos espacios no serían posibles. Así que los invito a aprovechar este conversatorio. Al cierre tendremos una ronda de preguntas para que nos permitirá profundizar en este diálogo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la Comisión Mujeres, Paulina Temer. Y ahora sí, ella lo dijo todo, así que le queremos dar la bienvenida a María José Corona, que nos acompaña en esta mañana para hablar sobre los agentes de la nueva forma de trabajar. Así que, María José, muy bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, en verdad me presentaron súper bien recién, así que no voy a hacer más hincapié en eso. Aquí creo que está el audio. Ahí sí. Bueno, gracias por invitarme primero, gracias a la Comisión de Mujeres también por hacer estos espacios que encuentro que son súper valiosos. Y quería partir preguntándole, ¿han escuchado este dicho que dice como tirarse a la piscina sin saber si hay agua? Otra cosa es con guitarra, y todos los que hacen referencia a eso, ya. Ahora les voy a explicar qué me pasó. Bueno, de profesión yo soy ingeniero civil. Mi papá es constructor, de hecho, en Viña tenía su propia constructora, así que yo crecí también en el mundo de la construcción, escuchando de estados de pagos, de proyectos, de licitaciones, que no llegó el maestro, que la enfierradura, no sé qué. Y eso también quizás me llevó o me inspiró a estudiar ingeniería civil en obras civiles. No crean, no, la vuelta de la vida.
me llevó al mundo de la tecnología. Pero menos mal estudié algo relacionado a las obras civiles. Porque el año 2022 me tocó tirarme a la piscina, sin saber si había agua, si no había agua, tomar la guitarra y aprender a tocar en el camino. Porque pasó que mi papá se enfermó, tuvo un cáncer súper agresivo, pero conociéndolo yo dije, mi papá jamás va a dejar algo a medias, y mi papá tenía 2 obras en curso, 2 en proyecto también. Mi papá se enfermó, lamentablemente falleció, pero yo dije, no puedo dejar esto a mitad de camino, así que me tocó hacerme cargo de la construcción. Y ahí agarré el casco, de hecho ese es su casco, tiene su nombre, casco, carpeta con un montón de papeles, porque lo digital era nada, y me tocó encontrarme con un mundo súper distinto al que estaba acostumbrada yo trabajando, ya llevo casi 10 años trabajando en tecnología, y me tocó en el fondo encontrarme con este mundo con mucho respeto, casi prehistórico, de millón de papeles y carpetas, y que yo pedía, no sé, una cotización a un maestro y era literal la hoja del cuaderno en el que andaba trayendo versiones online, ¿para qué te digo? O sea, no había ninguna. Puede que quizás tú seas más de nicho, eran en un mundo más pequeño, puede que en el nivel más grande no pase, pero es el mundo que me tocó vivir a mí y que me hizo darme cuenta de estas brechas, no solamente tecnológicas, pero también la brecha que existe en términos de género. Y aprovechando que me invitó a participar la Comisión de Mujeres, eh, lo traduje un poco en temas de números. Bueno, ahí está la obra, pero me tocó hacer un local comercial. Mi papá se dedicaba a toda la parte más industrial de eh, estaciones de servicio, strip center, locales comerciales, galpones, hizo un frigorífico automatizado enorme que hay en Maipú. Y yo me tocó el local. Menos mal era solo un local, porque si no quizás no me tiraba a la piscina. Pero como les contaba, aprovechando que me invitó a la Comisión de Mujeres y dado esta experiencia que tuve, pude hacer algunas reflexiones de cómo está o cómo existen todavía algunas diferencias en términos de género. Lamentablemente todavía tenemos un montón de brechas en términos de la participación de mujeres en distintas industrias. Son casi de las más bajas, que se traducen, si después lo lleva a la tecnología, a una participación global de mujeres del 26%, o sea, casi un cuarto. Si lo llevo a Latinoamérica es menos, y si lo llevo a Chile es menos todavía, un 18%. Ese 18% es lo mismo, o casi lo mismo que decir, que menos de una de cada 5 personas es mujer en la industria tecnológica. Y me llamó un montón la atención porque hoy día, con todo el tema de la inteligencia artificial y con las herramientas que tenemos, y como muy bien decía la presidenta recién, que es un tren que ya partió y que partió a 1000 kilómetros por hora, toda esta nueva forma de trabajar en el fondo nos invita a que no existan esas brechas de género. Hoy día la inteligencia artificial es para todos. Y aquí viene un poco la invitación y que vamos a ir desarrollando en este ratito, de cómo las herramientas de inteligencia artificial hoy día nos ayudan también a enfocarnos en roles, en responsabilidades, en tareas, y no necesariamente en si es hombre, es mujer, el rango etario, de dónde viene, qué formación tiene. Hoy día es para todos, ¿ya? Dicho eso, quería empezar a contarles un poco cómo ha ido cambiando la forma de trabajar. Y efectivamente, hoy día el tema de Copilot, por ejemplo, salió el 2022, los primeros, así, indicios de que se venía este copiloto de trabajo. Y hoy día el 2025 es un mundo totalmente distinto, o sea, la velocidad a la que va este tren realmente es al 1000%. Me ha pasado muchas veces, yo soy la especialista, digámoslo así, la que está encargada dentro de Microsoft de Copilot para un segmento de empresa, y poder ayudarlos en el fondo en todo este mundo y este camino de la transformación digital de la mano de la inteligencia artificial para que entiendan cómo herramientas como Copilot pueden acercarse y en el fondo transformar las rutinas que ustedes tienen el día a día. Y en este camino, la verdad que muchas veces me ha pasado de repente, estaba leyéndolo recién, salen novedades nuevas, salen en el fondo noticias de nuevas funcionalidades, alguien que me comparte, oye, mira, salió esto, ¿de qué se trata? Y en verdad el nivel de cosas de todos los días es impresionante cómo ha ido avanzando. Hay gráficos que muestran, no lo traje hoy día, pero el tiempo que se demoró, por ejemplo, el Internet en alcanzar los 100 millones de usuarios. Fueron cerca de 10 años. Si ya nos vamos acercando a distintas tecnologías como el smartphone, hoy día las redes sociales, pues, creo que TikTok se demoró como un año en llegar a los 100 millones de usuarios.
La inteligencia artificial, GPT, como tal, que quizás muchos de ustedes lo usan, GPT se demoró 3 meses. 3 meses en alcanzar los 100 millones de usuarios. Es súper rápido. O sea, el nivel de adopción en verdad hoy día ya lo vemos en todas partes. Quizás no se van a dar cuenta y muchas veces en distintos casos del día a día ustedes están empezando a usar herramientas como las que les cuento. De hecho, en cifras, a mí me gustan los números. El 33% de las aplicaciones de software empresarial, en el fondo quizás ustedes usan Teams, Word, Excel, PowerPoint, el mismo Zoom, distintas plataformas hoy día ya están usando temas de agentes, y que vamos a ahondar en ese tema, y se proyecta que para el 2028 ya sea un 33%, que hace, imagínense, un año atrás, el año pasado, era casi un 1. Para que se vayan haciendo una idea de lo rápido que está pasando esto. Así que en verdad es muy interesante la invitación a empezar a incorporarlo. Y bueno, la realidad es que hoy día gran parte de los trabajadores dentro de distintas organizaciones ya están usando inteligencia artificial, ya sea de manera personal, ya sea porque la organización les entregó algún tipo de herramienta corporativa, ya sea porque quizás está integrado, no sé, incluso en WhatsApp hoy día hay un modelo de inteligencia artificial que me ayuda a resolver dudas dentro del mismo chat. Por alguna parte ya están casi todos usando inteligencia artificial. La gracia de todo esto y el principal motivo de la inteligencia artificial generativa para la productividad es ahorrar tiempo. Independiente, de nuevo, independiente el rol, el cargo, género sobre todo, todos necesitamos tiempo, yo creo. Todos tenemos rutinas súper aceleradas, todos tenemos millón de reuniones en el día, se nos traslapan muchas veces, andamos corriendo, no nos damos cuenta, pero al final todo es tiempo. Y qué mejor si es que puedo tener algo que me ayude a simplificar estas tareas repetitivas, como leer correos, por ejemplo, y poder usar ese tiempo en otra cosa, ya sea estudiar, capacitarme, poder destinarle más tiempo a mi vida personal, a mi familia, o ir sacando otros proyectos también. Ya si lo vemos a nivel de empresa, esto se traduce en un retorno a la inversión de por lo menos $3,5 por dólar invertido en la inteligencia artificial. Ahí hay un montón de cálculos, pero les puedo dejar después los distintos informes, son súper interesantes en cómo ha ido cambiando la inteligencia artificial de la mano de la productividad y cómo vamos reinventando procesos. ¿Y qué ha hecho? En el fondo, ¿cómo han sido los principales impulsores de la inteligencia artificial? El primero siempre es, o cuáles son en el fondo los que me van a ir, distintos ingredientes que me aparecen en el camino. Por un lado, el tema de la organización y la cultura. Y eso es clave. Yo, de los 3 años que ya llevamos hablando de Copilot, de inteligencia artificial, el principal cambio hoy día está en nosotros, en acordarnos que tenemos una herramienta que nos ayuda, en entregarnos un poco a cómo trabajar con la inteligencia artificial. Muchos al principio decían como asustados, no, es que la inteligencia artificial me va a reemplazar, me va a quitar mi trabajo, ya no van a prescindir de mí. No, y la verdad es que el que me va a reemplazar va a ser el que en verdad sepa usar bien la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial por sí misma, sino el que se vuelva más eficiente usando herramientas como esta. Y muchos de los proyectos hoy día, como estamos viendo en mi caso con distintos clientes, los planteamos así, tienen que ser proyectos del lado más de recursos humanos, de comunicaciones internas, de capacitaciones y desarrollo organizacional, más que de tecnología. Porque es una tecnología fácil de usar, pero lo importante es que yo lo adopte en mi cultura y en mi día a día para hacerlo más eficiente. Depende 100% de mí. Así como nos acostumbramos a trabajar con el smartphone, que al principio eran, no sé, para llamar, y uno como, ay, tiene una aplicación y, no sé, un juego, y hoy día andamos todo el día con el celular en la mano. Algunos se nos ha como hasta deformado el dedo de donde yo apoyo el teléfono todo el día, porque no paro de trabajar con el teléfono, todos se están mirando los dedos, sí, es verdad. Entonces, hasta aquí donde uno se lo apoya. Entonces depende de nosotros. El primer cambio parte en nosotros. Y después también van asociadas distintas estrategias de negocio, cómo quiero ir simplificando algunos procesos, flujos de negocio, automatizaciones, cómo va a ir la experiencia de la aplicación de la inteligencia artificial también asociada a mis procesos internos, y por qué no, cómo gobernarlos, que no es un hito menor. Hoy día han surgido también nuevos roles con la inteligencia artificial. En el fondo, cómo gobernar la creación de agentes, cómo controlar los sistemas de seguridad, que es muy importante,
cómo protejo la información para que no sea sobrecompartida o mal compartida en los distintos sistemas. Entonces se han generado también roles basados en inteligencia artificial que me van a ayudar a ir guiando y manejando también mejor este camino. Y como siempre, inevitable, tiene que ir de la mano una estrategia tecnológica que vaya asociado a otros sistemas que también voy a estar usando dentro de la organización. Pero así como también hay ingredientes que necesito, se me abren oportunidades. Unas cosas son desafíos, pero estos desafíos sin duda llevan a desbloquear oportunidades dentro de cada una de las organizaciones. Y esto es, por ejemplo, y que es el más relevante, enriquecer la experiencia de los colaboradores. Hay estudios, ahí les voy a pasar, se ve muy chiquitito en la fuente, acá abajo no se nota, pero les voy a dejar pasar los links porque son informes interesantes. Pero, por ejemplo, hoy día el 78% de las personas, cuando busca un trabajo nuevo o se va a cambiar de rol, ve en el descriptor de cargo si es que le van a entregar acceso a inteligencia artificial o no. Es más, a Copilot, que es la de Microsoft. Lo ven como un beneficio. Y de hecho creo que era como el 87% prefería que le dieran Copilot antes que almuerzo gratis todos los días. Yo hubiese pedido los dos, almuerzo gratis y Copilot, pero bueno. Pero en el fondo ya es parte de un beneficio, ya es parte de la experiencia que le puedo dar a mis colaboradores y la forma en la que les voy a simplificar su trabajo del día a día. Ya es como un commodity, ya es parte de las necesidades que estoy teniendo trabajar con inteligencia artificial. Por otro lado también, en el caso de ustedes en el lado de la construcción, yo en tecnología, siempre tenemos algún interlocutor, ya sea cliente, sea proveedor, sea cliente interno, áreas en el fondo con las que estoy trabajando también a la par, pero en todas ellas también puedo reinventar la interacción con mi contraparte. Como por ejemplo simplificar una reunión de Zoom, de Teams, eh, para que sea más corta gracias a la transcripción y el resumen automático de una reunión. Han cambiado, si no me creo que era como el 88% de las reuniones se redujo de 1 hora a 45 minutos, solo por el hecho de no tener que estar tomando notas. Entonces la conversación fluye, empezamos a conversar, es más orientado al brainstorming, a resolver problemas o el objetivo mismo de la reunión, y no, espérate, que voy a tomar nota y seguimos. Ya, igual se corta la conversa. Entonces han cambiado los flujos de conversación y cómo voy a interactuar también con mi contraparte o con algún, en el fondo, otro equipo, porque se hace más fácil este tipo de instancias. Y también, no menos importante, cómo hemos ido remodelando procesos de negocio. En el fondo, quizás antes papeleos que se demoraron un montón, licitaciones, las áreas de recursos humanos, por ejemplo, cuando tienen que contratar y tienen que comparar distintos currículums de diferentes candidatos. Quizás hoy, o quizás ya no algunos, pero van leyendo uno por uno los currículums y haciendo un filtro manual, ya este no cumple con los requisitos y mandó igual el currículum, ya no cumple, se deja al lado. Este sí tiene buenas capacidades y lo voy a dejar con una estrellita porque me gustó más. Hoy día es manual y toma tiempo, de nuevo. Con inteligencia artificial yo podría subirlos todos a una carpeta de SharePoint, crear a un agente y decirle, haz un filtro, créame una tabla, haz un filtro en el fondo con todos los currículums que cumplan con que sea ingeniero en obras civiles, y los que no, márcalos con una X, entonces yo ya sé qué currículum o qué archivo abrir y cuál no. Dime cuál, además, cuenta con tal experiencia, y que me vaya creando una lista de distintas facultades que yo voy a ir evaluando dentro de mi criterio. Eso también, de nuevo, ya reinventé un modelo. Después, si quiero la entrevista, la voy a resumir, le voy a pedir que me haga preguntas sugerentes a lo que estoy buscando. Y ahí está también otro de los desafíos, más allá de la adopción, la capacidad de la creatividad de reinventar lo que hago en mi día a día y que quizás llevamos años haciéndolo igual. Y el desafío está en incorporar la inteligencia artificial en mi rutina y que yo en el fondo pueda acostumbrarme a crearlo de una forma diferente. Veo a varios que me dicen así como, siento que están pensando en qué cosas podrían estar cambiando. Y hoy día llegamos a una era de la inteligencia artificial, que, insisto, esto ha sido en 2 años, quizás un poco más, 3, pero estamos hablando ya de agentes. ¿Conocen el concepto de los agentes? ¿Sí? Por si alguien en remoto no supiera, hoy día los agentes son pequeñas inteligencias artificiales que van a ir ayudando a automatizar o simplificar algunos flujos. A mí me gusta hacer la analogía del mismo smartphone que yo les comentaba recién. Imagínense que su teléfono inteligente es la inteligencia artificial. Yo dentro de mi teléfono tengo un montón de aplicaciones.
la que es para las reuniones, la que es para chatear, la que es para pedir comida, la que es para pedir taxi. Cada uno tiene su propia función. Los agentes son lo mismo. Cada agente va a tener su función y me va a ayudar a simplificar algo, o a automatizar algo, o a no depender de un humano. Y ahí es donde hay también distintos objetivos de estos agentes. Un agente que me ayude a mí en mis tareas que quizás yo tengo que hacer, que me vaya resumiendo, no sé, el tema de los correos, que me vaya creando una lista con las tareas pendientes que me quedaron de la semana pasada todos los lunes, de mí para mí. Es mi propio asistente personal. Después tenemos agentes de procesos de negocio. Por ejemplo, que es lo que les contaba recién del caso de recursos humanos, o en el área de finanzas que me ayuden a crear distintos Excel y me simplifican las fórmulas. En el área de TI que me ayuden a resolver los incidentes de seguridad o los tickets que me levantan. Millones. Procesos al final, poder simplificar. Por otro lado, también hay agentes organizacionales, y les voy a mostrar algunos ahora en la demo, que me ayuden. Yo sé que gran parte de los colaboradores de la empresa necesitan ese mismo flujo, o necesitan pedir vacaciones más fácil, o necesitan en el fondo hacer alguna solicitud para que me arreglen el computador. Cosas del día a día que a todos nos impactan, también pueden ser resueltas por un agente. Y así vamos escalando a llegar incluso a niveles de agentes interorganizacionales. Es decir, que en casos donde, de nuevo, yo interactúo con alguien más, un externo o un área paralela, me ayuden en el fondo también a hacerlo más eficiente. Ese es al final el objetivo principal. ¿Y cómo estamos impulsando esto desde Microsoft? Habrán escuchado a Microsoft Copilot, este loguito que tengo yo aquí, que tiene varios colores, y efectivamente se viene a posicionar como tu copiloto de trabajo. No era por nada el nombre, tenía que tener su lógica. Es tu copiloto de trabajo. Y es súper interesante cómo también, y vemos aquí en esta rueda, tenemos un copilot en cada una de las líneas de negocio de nuestras soluciones dentro de Microsoft. Tenemos uno para los temas de los desarrolladores, por ejemplo, entonces que gracias a la inteligencia artificial yo pueda desarrollar un código de una aplicación mucho más fácil, que yo le diga con lenguaje natural, y lenguaje natural es tal cual como les estoy hablando yo ahora. Oye, tengo que hacer una aplicación que me ayude o que ayude a los hitos en las obras a poder detectar algunas, no sé, irregularidades o fallas, o poder almacenar mucho más fácil las fotos que están sacando en cada una de las instalaciones de obra. Y se lo digo así, y la inteligencia artificial me va a crear el código para generar la aplicación. Evito errores, evito tener que pensar si es que lo hice bien o mal, o si es que hubiese algún error donde estaba para poder encontrarlo. Mucho más fácil. Está también Copilot hoy día presente en temas de sistemas operativos como Windows, en temas de aplicaciones de negocio como un CRM o un ERP para manejos de inventarios, de clientes, gestión de atención al cliente, entre otros. En data, en el navegador. Y donde yo me enfoco hoy día es acá abajo, la parte que nosotros llamamos Modern Work, en el fondo el trabajo moderno. Y es un poco lo que les vengo contando ahora, cómo se va reinventando la forma en la que estoy trabajando con las herramientas que siempre he ocupado, con Word, con Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, pero hoy día con este copiloto que va sentado al lado mío y me va a ir ayudando a hacer todo más fácil. Y algo súper importante que me gusta destacarlo y detenerme en eso, Copilot, como dice su nombre, es un copiloto, no es un piloto automático, en el sentido que en ningún caso va a hacer algo por mí sin mi autorización. Siempre me va a sugerir casos de uso o mejoras dentro de mi flujo. Vamos a ver ahora el tema de los correos, pero en ningún caso va a llegar y mandar algo sin que yo lo revise, ¿ya? Y eso responde también a temas de privacidad, de seguridad y de protección de información, que son los pilares principales de cualquier herramienta de Microsoft. ¿Ya? Copilot no va a estar tampoco usando tu información para entrenar el modelo, no está alimentándose tampoco de forma retroactiva, no va a compartir tampoco información ni con el de al lado, ni con tu jefe, ni menos con Microsoft. Nosotros no tenemos acceso a lo que ustedes preguntan. Y a la vez va a respetar los permisos que ustedes tengan como usuario. Vale decir, si yo como María José no tengo acceso a los archivos de la ICI, con Copilot tampoco lo voy a tener. Y viceversa. ¿Ya? Porque en el fondo no sirve para traspasar ningún tipo de barrera de protección de información. Y esto se los comento para que, de momento que ustedes lo usen, ya sea que en las empresas en las que trabajan lo tengan en el fondo la versión full, o ya la versión que pueden descargar desde el celular de forma gratuita, se sientan con la tranquilidad que están trabajando con una inteligencia artificial que está respetando su información.
Y lo que ustedes le pregunten se va a quedar ahí. Como les digo, no va a alimentar el modelo, no se va a publicar en ninguna parte, ni con la competencia, nada. Solo es con el fin de ayudarlos a ustedes. Y se los adelantaba antes, pero hoy día la inteligencia artificial viene a desbloquear el valor y la oportunidad para distintos roles. De nuevo, independiente si eran hombres, mujer, la edad, que muchas veces los que piensan que por tener más edad son como más reacios a la tecnología o a la adopción de esta. A mí en esos 3 años me ha tocado de todo. Y eso es lo entretenido de la inteligencia artificial generativa que me va a ayudar, independiente de lo que yo esté haciendo, siempre voy a encontrar un caso de uso en el cual yo voy a poder potenciar lo que estoy haciendo, ahorrar tiempo y hacerlo quizás también más eficiente. Así que ahí la invitación viene a que vayan repensando cómo este Copilot, que viene a ser también mi interfaz usuaria con distintos agentes que hay por detrás, poder aplicarlo en mi día a día y se van a empezar a dar cuenta que ya es como casi obsesivo decir como no, yo tío, por ejemplo, ya no redacto mails en inglés y les voy a mostrar cómo. Sé hablar inglés, pero me sale mucho más fácil si es que me lo escriben y no tengo que pensar si conjugué bien el, no sé, el verbo to be, ¿cachai? Como alguien lo hizo por mí y ya me ahorré el tiempo. Vamos a ver ahora unos casos de uso, antes de pasar acá al... Este es mi computador de todos los días, así que si ven algún nombre conocido o algo, queda en la confidencialidad. Yo me levanto, parto en la mañana a la oficina, ya entre ayer y hoy tengo 10 mails nuevos y son las 9:30 de la mañana. Y, por ejemplo, sí, suele pasar que tengo mails infinitos como este, imagínense. Son como 12 mails que están de arrastre. Y voy a hacer esto acá. Ahí. Típico que te suben a mitad de camino y te dicen, oye, María José, porfa, me ayudáis con esto, no sé, danos tus comentarios. Tus comentarios de lo que está como 5.000 mails más abajo, tengo que leerlos todos para ponerme al día y entender qué es lo que me están pidiendo y cómo puedo ayudar. Pero, ¿qué pasa si en vez de eso hago clic aquí arriba en mi resumen por Copilot, donde se va a encargar en poco rato, aquí voy a aprender del... No, pero tengo buen internet. Se va a encargar en poco rato, se fijan, en pocos segundos ya me está dando un resumen de lo que dice todo el hilo de correos hacia abajo que les mostré, son por lo menos 12, y ya tengo un resumen de lo que me están pidiendo. O sea, de qué es el contexto de lo que estoy trabajando hoy día. En este caso, estábamos junto a Recursos Humanos hace unos meses planificando un evento similar a este, donde me pidieron participar, yo tenía que mandar mi foto, la presentación, saber más o menos los lineamientos de cómo iba a estar enfocado. Todo eso me lo resumió en 4 frases. Si yo quisiera saber, no sé, a ver, aquí me pidieron, hay unas dificultades técnicas para compartir la presentación, a ver qué pasó aquí, pincho esta referencia y me va a llevar al mail desde el cual extrajo esa información para hacerme el resumen, en caso que yo quisiera más detalle. Ya me puse al día, ya sé lo que tengo que hacer, voy entonces a responderle a Estefanía, pero chuta, tengo una reunión en 2 minutos, no alcanzo a redactarlo. Le voy a pedir aquí, agradecele a Estefanía y dile que me encantó participar del evento. Listo. Y cerré, me subí a la reunión, lo dejé aquí mientras tanto actuando por mí y me sugirió una propuesta de respuesta. Hola Fanny, primer punto. Sabe que yo a Estefanía le decimos Fanny y lo único que aprende mientras yo más lo vaya usando va a ser la forma en la que yo me expreso, de modo que la propuesta que me haga sea lo más parecido a mí. Y no sonar así como muy rimbombante o muy formal, sino que saber cómo me expreso yo. Por ejemplo, yo cuando mando un mail al equipo interno y son solo destinatarios dentro de Microsoft, les pongo, hola team, ¿cómo están? No les pongo como estimados colegas, no. Hola team, ¿cómo están? Hola a todos, espero que estén bien. Y Copilot ya sabe que cuando yo mando un mail y hay solamente personas internas y le pido que me redacte una respuesta, hola team, ¿cómo están? Saludos, Jo, porque me dicen Jo. Entonces aquí, hola Fanny, espero que estés bien. Quería agradecerte de corazón por la invitación a participar en el evento. Fue un absoluto placer formar parte de este evento y compartir espacio con tantos profesionales talentosos. La organización estuvo impecable y la energía de todos los asistentes fue realmente inspiradora. Nuevamente, gracias por la oportunidad, nanana. Un abrazo grande, María José Corona. Cualquier como reina, así como, oye, gracias, súper, ¿cachai? Ahora, quizás quiero que sea más formal o más corto, más largo, le puedo cambiar el tono.
sea más formal. Y me va a volver a generar una propuesta. Si se fijan, siempre es una propuesta. Espero que este mensaje te encuentre bien. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento. Ya, cambio el tono. Y lo que yo les decía antes, voy a poner, tradúcelo, ni siquiera a francés. También tendría que ver o cambiarme de ventana, abrir un navegador, abrir un traductor, copiar y pegar el texto. Ya me lo tradujo. En lo que me demoré en explicarles lo que hubiese hecho si no tuviera la herramienta. Y me lo dijo en francés. En mi experiencia, sí. Ha sido mucho más, usa de repente, por ejemplo, en el inglés, usa palabras que son más como adecuadas y no tan formales, más coloquiales, no tan en la gramática perfecta. Sí. Va a depender obviamente también del nivel de... No, tiene su propio fondo como traductor. Sí. ¿Qué pasa? Aprendió. Sí. No, lo que te quería decir es que así como toma tu manera coloquial de hacerlo en español, también lo hace en inglés o en el idioma que lo haga. Asume automáticamente Sí. tu estilo. Sí. Exacto. Entonces, por lo tanto, da lo mismo el idioma en que lo responda, él va a tomar y va a saber cuál es que tú normalmente te comunicas y usas. Sí. La única, en el fondo, como aprendizaje de Copilot es que mientras más yo lo uso, les decía antes, más va a saber cómo me expreso, qué es prioritario para mí, qué es lo que no es prioritario y ordenar los mails de distintas formas. Es solo eso, es como hacernos más amigos y que me vaya entendiendo y conociendo cuáles son mis formas de trabajar. Y aquí es lo que les decía antes, es un copiloto y no un piloto automático. Me gustó esta propuesta de correo y recién yo decido conservarla y ahora la puso en el cuerpo del correo. Y yo decido si mandarla ahora o programar el envío para, no sé, 2 horas más o mañana a primera hora, queda en mí. Pero ya me ahorré el tiempo en tener que empezar a tener que idear una respuesta para un hilo de correo. Mientras yo respondía correo, tenía una reunión, quizás hay alguna que se me pasó, y aquí voy a Teams, para quienes usan Teams. ¿Cómo lo puedo achicar? Ahí lo voy a traer hacia abajo. Ven mi Teams, tengo mi calendario, y no sé, quizás hay una reunión que se me pasó, hay algunas que tengo dos al mismo tiempo, la semana pasada estábamos en capacitaciones, por ejemplo, tenía varias que se topaban, y por ejemplo, no sé, a todos nos ha pasado que no me pude subir alguna, o quizás me subí tarde alguna que tenía agendada. Aquí voy a mover un poquito para acá atrás, para mostrarles una que sea pública y no comentar nada que vaya a ser privado. Déjenme que no puedo moverme a esta. Me va a cargar. Pero mientras tanto comentarles que existen ahora sí, existen dos tipos de casos de reuniones. Por ejemplo, lo que les decía, una que ya pasó, no me pude subir y quiero ver el resumen. Entonces, si la reunión fue grabada, y ahora voy a ahondar en ese punto, me va a mostrar esta vista. Lo que fue la reunión, todo el video de la grabación, tal cual como que me viera un capítulo de una serie, un capítulo de una reunión. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no tengo tiempo de ver toda la reunión y en verdad me interesa solamente lo que dijo Luisa? Entonces aquí abajo está el panel de todos los speakers o quienes participaron de la reunión y hablaron. Yo pincho en la barrita donde habló Luisa y me va a llevar, bueno, sigue siendo la misma lámina, pero me va a llevar a donde estuvo hablando Luisa. Y así yo me voy a poder ver esa partecita que es lo que a mí me interesa. Además, de forma automática ya me generó un resumen, una minuta de la reunión, que es lo que les contaba antes. Ya no perdemos tiempo en tomar notas porque sé que si tengo mi Copilot activo, va a poder hacer la minuta de la reunión, de lo que se conversó. Si yo quisiera aquí saber algo más de la estrategia de este año nuevo, lo despliego y me va a dar también más detalle. Si me hubiesen mencionado y dicen, no sé, ya la Jo, que sabe también, si dicen que Jo, se referencia a mí, me va a taguear aquí como menciones, María José, y me va a decir qué es lo que se dijo de mí por si hubiese quedado algún pendiente asignado a mí. Entonces también, si no me subí o me subí tarde, sé que se me mencionó y que tengo algo por hacer. Menos mal aquí no me quedo con ningún pendiente. La transcripción, si quisiera leer la reunión, y nosotros también lo tenemos asociado a otro de los módulos de esta rueda que yo les mostré,
porque si hubiese sido una reunión quizás con un cliente, podría identificar si es que surge algún tipo de oportunidad de negocio. Si es que me mencionaron, ya yo estaba hablando de Copilot de Modern Work, pero quizás también mencionaron el Copilot de GitHub, que es el del código que les contaba. Entonces se me va a generar una oportunidad, yo voy a poder hablar con el equipo que ve GitHub de Copilot de GitHub y decirle, oye, en tal cliente surgió esta oportunidad. De nuevo, otra vez, ya me ahorré un montón de tiempo en tener que o preguntarle a alguien o ver la grabación entera o quizás me la perdí y no me puse al día, entre otros. Y por último, pongan que ya salí de esta reunión y quedé con el pendiente de mandar un informe. Voy a tener que abrir Word y, no sé, hablar sobre la Cámara Chilena de la Construcción, cuáles son, no sé, sus labores, ya tendría que investigar, abriría la página de la Cámara, leería las memorias, qué hace, buscar más información en Internet. Y aquí arriba me aparece ya algunos prompts, y ahí aprovecho de hacer un espacio. Los prompts, que lo van a escuchar un montón, es la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial. Es la pedida de ayuda, la frase. Y ahí también se ha ido desarrollando una nueva habilidad del prompting. Y ahí, igual que como en el colegio nos enseñaban gramática que había sujeto, verbo y predicado, los prompts también tienen que tener algunos elementos que me ayuden a que sea mejor el resultado que me va a entregar, como una fuente, una expectativa, un formato y un poco el objetivo que quiero darle yo a la solicitud. Es distinto decirle, resume todos los correos sin leer, que pueden ser desde hoy día hasta 3 años atrás, o decirle resume todos los correos sin leer de la semana pasada y entrégamelos en una tabla que defina el remitente, la fecha, la prioridad y un resumen de lo que me están pidiendo. Mucho mejor. Entonces, este arte del prompting, eh, de hecho hoy día hay cursos en las universidades, hay magíster, hay diplomados, porque es una habilidad nueva que hay que ir desarrollando. Pero en el camino, Copilot igual me va a entregar algunas sugerencias de algunos prompts que podría hacer en Copilot. Entonces, escribe un informe sobre la Cámara Chilena de la Construcción y detalla sus principales funciones. Y me va a crear un borrador. ¿Qué va a hacer aquí en este caso Copilot? Va a ir precisamente a buscar información sobre en la página web de ustedes, en memorias, en páginas públicas, y hago énfasis en eso, todo lo que yo misma podría hacer de forma manual, digámoslo así, Copilot lo va a hacer por mí. Yo voy a estar trabajando en ello, yo aquí no se lo pedí en ningún formato, podría haberle dicho que le dé un tono más económico, un tono más orientado a lo técnico en la construcción, y dependiendo de nuevo del prompt que yo le dé, va a ser el resultado que me va a entregar. Aquí quizás está buscando harta información, pero me va a dar el resultado. Y lo mismo, y aquí con esto termino las demos para seguir, tengo la misma interfaz que les mostraba antes y algunos agentes que yo podría usar para simplificar algunos pasos. Por ejemplo, aquí yo podría pedirle que me dé no sé, algunos clientes de los míos. Lo estábamos viendo recién con Cristian. Aquí, si yo quisiera, antes de una reunión con cliente, preparar una presentación y ver en el fondo qué nivel de uso de las aplicaciones tienen, qué cosas tienen por contrato, si tienen levantado algún ticket de soporte o algo, ya paso por 3 sistemas. Con este agente le pido, genérame una vista previa de Cencosud, fue a los 3 sistemas y ya me generó una vista previa, un detalle de la compañía, las licencias que tiene día por contrato, y si quisiera, le puedo pedir que me lo genere también en una presentación. Y listo, con eso me ahorré un montón de rato teniendo que preparar una reunión a la cual voy a asistir. Aquí, quizás por internet, pero hay distintos, en el fondo de nuevo, si yo le hubiese pedido de 3 páginas, de 5 páginas, va a ser infinito. Voy a volver mientras a la presentación, por último después les muestro el resultado final, porque todo lo que yo les he contado, y aquí les mostré 3 casos de uso súper pequeñitos, esto en verdad es un mundo entero, pero este mismo tema de los agentes, voy a... ¿Está prendido? Este mismo tema de los agentes ha venido, y es un poco el mensaje principal,
ha venido a cambiar la forma en la que estamos trabajando. Y aparece este concepto de las frontier firms. ¿Lo habían escuchado? Ahí les voy a pasar después les voy a dejar un montón de tareas para la casa. Un paper que habla de qué son estas frontier firms. Y finalmente son empresas que partieron en el fondo con pocos usuarios, la mayoría de ellos con 100 o menos personas, y en menos de un año se convirtieron en empresas que hoy día valen más de 100 millones de dólares. Y todo esto gracias a la agentización de los roles. En el fondo, implementaron inteligencia artificial, supieron descubrir los casos de uso y los flujos de negocio que podían mejorar u optimizar con estas herramientas, implementaron también temas de adopción, proyectaron agentes organizacionales y creyeron en la inteligencia artificial como un motor del desarrollo de sus distintos negocios. Y esto va llevando a distintos niveles. En el fondo, primer nivel, un humano, nosotros, que me ayuda a un agente, tareas rápidas del día a día. Después un nivel 2 donde ya un humano dirige varios agentes. O sea, yo tengo varios agentes que van a estar trabajando o resolviendo distintos niveles de automatización, trabajos que podría estar haciendo yo. Y ya en un mayor nivel tenemos el rasgo de un jefe de agentes. En el fondo donde yo tengo, son dirigidos por humanos, pero los flujos son operados por agentes. Y así con pocas personas, de repente, vamos optimizando más tareas, más flujos, más rutina, y con niveles de precisión también mucho mayor, con niveles y estándares que se van replicando. Entonces aquí yo se los adelantaba un poco, pero el tema de las frontier firms deriva en que hoy día cada uno de los empleados, cada uno de los colaboradores puede ser un jefe de un agente. Y se conecta con el mensaje que les decía hoy día al principio, que la inteligencia artificial viene a estandarizar este tema de los roles, a minimizar esta brecha que hoy día existe en muchas de las industrias en temas de género, porque la inteligencia artificial, y es la invitación que les hago a ustedes también ahora de incorporarlo hoy día en cada una de sus organizaciones, la inteligencia artificial viene a democratizar el acceso a la tecnología. Todos la podemos usar, todos en el fondo podemos ser jefes de nuestros propios agentes, y cómo va generando impacto y cómo va cambiando la forma en la que trabajamos. Y para finalizar, qué mejor noticia además que hace quizás un mes, un poquito menos, Microsoft anunció y ya ya hizo operativo su primer data center en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros datos hoy día están alojados aquí mismo. Por lo tanto, eso, además de todos los beneficios que tenemos aquí de más empleos, de inversión, de capacitaciones que se hicieron acá en Chile, vamos a estar más conectados. O sea, todo va a ser además más rápido, porque igual como si tuviéramos un cable. El cable hoy día que nos conecta a la información es mucho más corto y por lo tanto el nivel de respuesta que vamos a tener es además más rápido. Así que la invitación, feliz después si me quieren conectar, si quieren conversar más, pero la invitación es a que vayan incorporando la inteligencia artificial en su día a día, en sus procesos de negocio, en sus organizaciones y reinventen flujos que quizás estábamos acostumbrados a hacerlo de forma manual, gracias a la inteligencia artificial para hacerlo más eficiente y qué mejor que ahorrarnos unos minutitos en el día a día. Así que espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, dejarles el bichito de empezar a investigar otro poquito y practiquen el tema de los prompting. Es algo que se viene y que llegó para quedarse y hay que empezar a desarrollar esa habilidad. Descarguen Copilot en el celular, es gratis, es segura y van a poder interactuar hasta para los temas domésticos. Yo le pregunto cosas de mi casa, no sé, recetas, le pregunto cómo arreglar algo, no sé, el servicio técnico de la lavadora, todo. Hoy día cambió incluso la forma de buscar información. Antes uno abría un navegador, sea la marca que sea, buscaba y tenías que empezar a revisar todos los links para ver cuál era el verdadero, dónde estaba la información que yo tenía, que no fuera información falsa. Hoy día le pregunto a Copilot y me lo resuelve mucho más rápido. Así que les dejo la invitación. Muchas gracias también por haberme escuchado y espero que les haya sido de utilidad. Oye, bueno, muchísimas gracias, María José. Sin duda una charla muy, muy provechosa, muy interesante. Perdón. Y ahora queremos pasar ya a este espacio junto a Andrea Hernández, consejera nacional también que nos acompaña acá,
para poder profundizar estos temas y también dejamos invitados a quienes están presencialmente a que puedan levantar su mano y vamos de esa manera armando el orden de las preguntas. También a quienes nos acompañan de manera online, levantando su mano, pueden interactuar, ¿ya? Y les vamos dejando el pase, así que les dejo el espacio. Wow, la María José nos dejó un montón de tareas aquí pendientes. Primero, comentarte que efectivamente los números avalan esto de que la participación de las mujeres en tecnología, las mujeres en construcción, es una baja participación y esta charla tiene básicamente eso, invitarlas a abrirnos, a salir un poquito de la caja siempre. La tecnología es absolutamente nuestra aliada. Y ahí te quiero hacer una pregunta bien personal, María José, para partir y abrir un poco la discusión antes de ir a la parte más específica, pero el tema de la inteligencia artificial en muchos aspectos tiende a generarnos un poco de ruido en términos de miedo, ¿no? Hoy día una, un poco una actitud como de miedo hacia esto nuevo, de cómo me enfrento y en definitiva en muchos ámbitos se cree que la inteligencia artificial llegó para quitarnos ciertos roles o ciertos trabajos. Y entonces yo ahí te quiero pedir que desde tu lugar de experiencia respecto de cómo tú automatizas tareas y de cómo más allá de dejar tiempo libre, porque al final tu tiempo libre es tan personal como lo ocupamos, ¿no? Pero a- ábreme el tema valórico en términos de decir cómo me abro yo a algo que yo siento que me puede quitar el trabajo el día de mañana y tener una visión mucho más de cómo yo voy a aprovechar esta oportunidad para yo seguir creciendo profesionalmente y hacer crecer mi negocio o mis intereses, porque tiene que ver no solamente con el tema profesional, también tiene que ver, por ejemplo, el cómo yo hoy día me educo. Y te voy a pedir además que lo, que lo unas con el de dónde puedo ir a buscar todo esto que tú nos acabas de contar. En un curso, lo voy a pedir en Microsoft. ¿Cómo hacemos para poder entrar y romper estas barreras de entrada para las personas que sí, después de escucharte, se les abre un mundo y invítanos a participar? Súper. Es una buena pregunta porque refleja un poco precisamente el miedo que muchos sentimos cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. Lo que les contaba antes, esto de, chuta, quizás la inteligencia artificial me va a reemplazar o me va a quitar mi trabajo, y es al revés, al final me va a reemplazar en que la sepa usar bien, en que la sepa usar a su favor, en que ya tenga desarrollada esa capacidad de poder ser más eficiente con las mismas herramientas. En mi experiencia personal, me pasa que el nivel de información que manejamos nosotros, sobre todo a nivel de producto, es tanta, es todos los días estar estudiando, es todos los días aprender algo nuevo, todos los días sale una funcionalidad nueva. Entonces, empezar a simplificar trabajos como lo del correo o redactar los informes, las presentaciones que le hago al cliente, las cotizaciones que tenemos que armar, todo eso empezar a automatizarlo, que lo podría hacer yo, sí, alguien más que contrataran o que lo hiciera a mi par, quizás también, pero cuando es una tarea que me asignaron a mí, y creo que es un buen primer paso, empezar a incorporar la inteligencia artificial, porque eso me permitió por lo menos poder destinar más tiempo a mantenerme al día con información que me tenía que llegar, que tenía que estudiar, las actualizaciones de Copilot, 1000 reuniones internas. Entonces, a simplificar un poco son de repente los casos de uso, el uso finalmente más sencillo, es el que más repetitivo y más fácil de adoptar se hace. No te voy a decir que de aquí salgan y creen 5 agentes que conversen entre sí, sean autónomos y yo no trabajo más. Pero hay que partir de a poquito. Por eso te digo, la invitación a que empiecen a interactuar con inteligencia artificial, para ir soltando un poco la mano. Es siempre a prueba y error. Y cómo aprender de ello, hoy día, de los que les puedo comentar yo, hoy día hay un montón de información también en Internet, pero de la mano de Copilot, los que hoy día usen Teams, en su menú izquierdo aparece Viva Learning o aprendizaje, Viva aprender, aprendizaje. Y ahí arriba, en la barra de arriba, hay academias. Y una de esas academias es la Academia de Copilot. Y hay un montón de cursos, videos en distintos niveles, más introductorios, más avanzados, más de práctica, que pueden ir en el fondo viendo y revisando para estudiar, porque en verdad la información, como les digo, es casi vertiginoso el nivel, angustia de repente, eso sí es verdad, pero te ayuda a manejar esa información y hacerla útil para uno mismo. O sea, la invitación está
hecha para romper estos miedos, Hay que empezar a arriesgarse. investigar, meternos un poquito. Todos nosotros tenemos Microsoft, ya sea del Outlook, por lo tanto las herramientas están. Simplemente lo que deberíamos hacer sería romper un poco esta barrera que decimos que normalmente la tecnología nos supera en términos de que no la entiendo. Por eso te preguntaba el tema del cómo ir a buscar información de manera fácil. Y ahora si podrías explicar, porque cuando hablamos de productividad, se entiende que la productividad de la inteligencia artificial está relacionada con esta repetición de tareas y por ende alguien que tiene que rellenar un informe lo podría hacer la inteligencia artificial. ¿Qué cosas ves tú que están un poquito más arriba, un poquito más evolucionadas, que ya no sea solo la repetición de tareas? Porque por lo menos en el mundo de la construcción todos sabemos que tenemos que estar llenando constantemente informes, hay que hacer los informes de calidad, entonces uno podría pensar, bueno, ahí puedo yo aplicar inteligencia artificial. Pero en términos de productividad, más allá del hecho del tema tiempo, ¿cómo ves tú o cómo crees tú que la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de estos agentes, podrían hacer más productivo, valga la redundancia, la industria de la construcción? Es decir, nosotros como país y como industria buscamos ser más productivos porque eso mejora no solamente la, las ganancias de la compañía, sino que además nos hace ser más eficientes y somos capaces de entregar más y mejores respuestas al mercado. Mira, yo creo que mencionaste un punto importante porque inteligencia artificial no es solamente productividad. De hecho, su segundo pilar, digámoslo así, o su segundo beneficio es desbloquear la creatividad. Y si bien hay casos de uso, como mencionábamos recién, de los correos, de generar un informe, de volver a plantear una planilla que ya existe en el mismo formato y tengo que replicarla, lo más cotidiano, también hoy día la inteligencia artificial y cosas en las que yo la uso es para que me dé ideas de cosas que quizás no se me están ocurriendo. Tengo una reunión con, no sé, el gerente de finanzas de el mandante, entonces tengo que presentarle esta propuesta de una forma creativa, averigüé que a él le gusta jugar tenis, entonces dame un proyecto, un discurso que haga analogías al tenis, donde yo le pueda enseñar o en el fondo o presentar mi propuesta de valor con conceptos que le hagan sentido. Y te da un discurso, así como, ¿verdad? Como no se me había ocurrido, interesante en algunas cosas de creatividad, y más allá también podría pedirle que me ayude a hacer, por ejemplo, un juego de roles. ¿Qué preguntas podría empezar a hacerme? Entonces yo también llego más preparada a esa reunión, con más información, con un abanico de puntos de vista más amplio el que quizás yo tenía preparado, pero en el fondo a crear nuevos conceptos. De repente no hay para qué reinventar la rueda, de repente en alguna parte ya existió algo, o sea, asociado al tenis, fue un ejemplo súper sencillo, pero poder acceder a información y volverme más creativo en lo que estoy haciendo en mi día a día. Sí, sobre todo que, a ver, hay muchas competencias, cuando se habla de las competencias duras y las competencias blandas, de repente las conversaciones no son fáciles para todos, no es tan fácil abrir una discusión. eh, Ahí hay una utilidad grande e importante para desarrollar y abrir las puertas de conversa para poder generar esta cercanía con este cliente o este mandante eventualmente. Bien, te agradezco eso. Yo creo que hay preguntas. Yo creo que lo más interesante, más que escucharme a mí, es escuchar las respuestas, las preguntas que tengan las personas que están conectadas por streaming, la audiencia y las que están presentes. Isidora va a ir vamos a ir poniendo para que todas tengan la oportunidad de preguntar. Y sí, Ahí hay una pregunta. Dado que estamos en el área de alta dirección, ¿cuáles ves tú que son los usos mayores por directivos? Porque uno ve claramente que todas las tareas repetitivas es súper fácil entender cómo se hace. Y bueno, has dado algunos casos, pero qué otros ejemplos de casos en tanto gerencias, o sea, gerentes o directorios, por ejemplo? Mira, además de los que les di, porque efectivamente cuando ya hablamos de gerencia o cargos más altos, no están preocupados de crear una presentación o la hoja de Excel, quizás llegan más al tema del correo, el de las reuniones, las minutas, como algo más ejecutivo. Pero lo que sí he visto mucho, por ejemplo, el tema en los comités, en los directorios, cuando tienen que hacer las actas de directorio y empezar a compararlas entre sí. Por ejemplo, un caso de nuestro director de asuntos legales en Microsoft, trabajaba tenía dos contratos, uno de la versión de mayo y la otra de octubre. Era el mismo contrato, pero habían cambiado algunas cláusulas.
le pidió a Copilot que tomara los dos archivos, que se los comparara y le hiciera una tabla artículo por artículo, comparando las diferencias entre las dos versiones. Entonces le decía, en la versión de mayo dice que la ley de protección de datos, no sé qué, en la versión de octubre dice lo mismo, pero hace más énfasis en la forma de compartir. Y lo hizo, yo estaba con él cuando lo probamos, si es que no lo puedo creer, yo me hubiese tomado en leer cada uno de los contratos y analizarlo por lo menos una semana. Y aquí en un minuto se habrá demorado, le hizo todo el análisis, le comparó, y ya con eso en el fondo se ahorró el rato de tener que leerlos al final y compararlos. Pero son casos súper em, tácticos, digámoslo así. Más de leer, más de generar y comparar documentos, las minutas y las actas. No tanto quizás de creatividad, pero sí mucho más orientado a el tema productividad, que es lo que hablábamos al principio. Siempre hay un mix. No sé, la otra vez con una gerenta de marketing, también creando campañas, cómo crear imágenes con Copilot, cómo asociarlo con la información que yo tengo hoy día dentro de la organización. Va variando, pero sí son como mucho más específicos. Acá tenemos una pregunta por el chat, André, que la voy a leer. ¿Cómo funcionan los agentes? ¿Vienen en Copilot? ¿Se deben programar o se pueden comprar? Nos dice Juan Pablo Arteaga. Hay de todo, sí a todo en verdad. Porque hoy día, y aquí me voy a poner la parte más técnica quizá, pero hoy día tenemos una versión de Copilot que es pagada, que es la full, y que ahí las personas que tengan la licencia pueden crear y consumir todos los agentes que quieran. Ahí obviamente después va la segunda derivada de la compañía que tanto va a restringirlo o no, pero pueden hacerlo. Después, todas las personas que tengan Office 365 ya viene incluida la licencia de Copilot Chat. Copilot Chat es una partecita de la versión full, pero igualmente te permite tener Copilot, chatear en Teams, chatear en la aplicación abajo del escritorio o desde un navegador y hacerle las preguntas, o si yo quisiera subirle un archivo. La diferencia entre los dos es que la full ya está integrada con mis datos de la organización. Entonces yo voy y le pido, lee mis correos y resúmeme, o busca un archivo sobre la Cámara Chilena de la Construcción y crea una presentación, versus la que viene incluida en Office 365, la free, digámoslo así, donde yo le tengo que subir un archivo y ser como más intencional en la información que le estoy pasando. Y estos que son la versión free también pueden consumir agentes y crear agentes, pero ya van teniendo un costo por consumo. Pueden hacerlo, pero va a tener un costo por consumo. Igualmente, los que tienen la versión free tienen acceso a dos agentes que liberó Microsoft, que uno es el analista y el otro es el investigador, o el researcher y analyst en inglés, depende de cómo tengan configurado el compu. Pero ya están liberados también y se los pueden usar sin límite. Y eso, entonces, esos son los dos modelos, en el fondo, pero van de la mano de Copilot. No hay agentes solos, sino que están dentro de Copilot, por eso les hacían la analogía de que son como aplicaciones dentro de mi smartphone, pero puede ser ilimitado con la versión full o por consumo con la versión gratis de Copilot. Oye, y ahí yo agrego, perdón, que los que tengan ChatGPT, perdón. Copilot está basado en ChatGPT, Sí, es sí, parte nuestra. pero ahí también vienen los agentes, los que tengan el ChatGPT con el que se paga el pequeño fee, ahí ya para que se metan a entrenar a estos agentes, sobre todo para el tema de cómo ustedes también enfrentan, y eso es una sugerencia personal. Yo tengo distintos agentes dependiendo de mis tipos de clientes. Si voy a un demandante, si es minero, si es construcción, yo ahí voy alimentando eso. Y lo otro es, traten de buscar alguna herramienta que les permita aprender a preguntar, porque aprender a preguntar no es tan simple. Es súper interesante ir desarrollando, es una habilidad y se va aprendiendo también. Alimentar a tu prompt es súper importante. Sí. Aprovechando, perdón, lo que Sí. dice la Andrea recién, claro, yo les voy a hablar de la inteligencia artificial de Microsoft, pero hay muchas inteligencias artificiales y de repente dedicadas a distintas labores o con distintos objetivos. Copilot sí está pensado al tema del trabajo y la productividad y mi entorno laboral. Por eso muchas veces me han pasado personas que se me acercan y me dicen, no, es que Copilot, yo le pedí esto a GPT y sí me lo hizo, y Copilot no. Puede ser, porque Copilot está orientado al tema de trabajo y GPT es mucho más amplio. Y les va a pasar con distintas inteligencias artificiales, o sea, úsenlas, la que necesiten, solo fíjense en que sean seguras.
porque si no están compartiendo su información o subiendo un contrato y lo van a dejar en alguna parte de la estratosfera y alguien va a poder ir a buscarlo y sacar información confidencial. Entonces usen la que sea necesario con distintos grupos, pero tengan esa precaución de ver quién la creó o en el fondo qué nivel de protección de información tiene, cómo maneja los datos, pero al final es usarlo y saber preguntar. Bien, gracias. Una pregunta tenemos aquí en la audiencia presencial. Hola, mira, lo que estábamos comentando, esto es como aprender distintos idiomas, o sea, es como aprender Gemini, o algunos más viejitos estamos con GPT, que partió primero, ahora Copilot. Entonces, como súper mareador, como los distintos lenguajes, como que uno lea el Gmail. ¿Ustedes ven que sería como lo que está pasando hoy día con Apple versus la otra tecnología, que ahora todos se migran al puerto C, que podríamos tener a un Copilot que lea Gmail, que lea distintos, porque conviven distintos mundos, o sea, mi mail personal es Gmail, el de la oficina es Microsoft, el otro es no sé qué, entonces, ¿ustedes cómo ven el futuro ya? Porque yo creo que la inteligencia artificial ya casi es pasado. Es una pena, pero ¿cómo ven el futuro en los lenguajes como comunes? Mira, ahí yo creo que es una súper buena pregunta, porque efectivamente hoy día vemos inteligencia artificial en todo. O sea, les contaba, WhatsApp tiene, Instagram tiene, todo, en todas partes hay alguno. Lo que los conecta y que es su principal virtud en esto de democratizar el acceso a la tecnología es que a todas les pido y les escribo en lenguaje natural. O sea, no tengo que saber de un código o de un lenguaje técnico o programar. Le hablo como si le estuviera hablando a otra persona, con el desafío de preguntar bien, de ser explícito en lo que quiero. Sobre todo los chilenos que hablamos mal, que el cosito del coso, de ya. La inteligencia artificial es súper tangible. La gracia, yo te diría, hoy día de todas las inteligencias artificiales es esa, que le puedo hablar en lenguaje natural. Y de a poco, después también se han ido interconectando y hay distintos conectores, valga la redundancia, que me permite trabajar y traer información de otras fuentes. Por ejemplo, en Copilot, tú puedes crear un agente que vaya a buscar información a SAP o que la traiga de un Salesforce o quizás eventualmente, si es que ya no salió en este ratito, un conector con Gmail y que te pueda traer el de Gmail. Hoy día están, al menos de nuestro lado, está abierto a poder precisamente integrar distintas fuentes de datos, porque es una realidad que hoy día trabajamos con distintos ambientes. No todo es Microsoft, no todo es Oracle, no todo es Google. Hoy día hay una mezcla en las distintas organizaciones y tenemos que ser capaces de poder, si queremos en verdad simplificar el trabajo, que converse con todos. Han salido en este tiempo de vida de Copilot, ya hay como más de 600 conectores con distintas fuentes de información, incluso bases de datos, SQL, etcétera, para poder traerlos de otras fuentes. No me extrañaría que en algún momento interactúe, no sé, un Copilot con un Gemini. GPT ya es parte de Copilot porque está basado en GPT-4o, pero podría ser, como que no me extraña. Hoy día es todo tan posible que lo veo súper factible. A esperar entonces que aparezca eso que integre todos los Claro, lenguajes y como que nos una facilite un super poco. AI. Pero mientras tanto siempre es bueno empezar a entrenar porque al final en algún minuto cuando aparezca esto que integre todo, nos va a ser más fácil, nos va a simplificar un poco, pero yo creo que de todas maneras queda siempre abierta la invitación a averiguar bien cómo, e incluso hasta tú podrías tener tu propia manera de integrar eso, porque podrías tener distintos tiempos de tu tiempo para dedicarle a cada uno de estos lenguajes que tú dices que todavía no están integrados y que todavía no convergen en una sola herramienta, pero al final cada uno como que arma su sistema y le dedica el tiempo como para ver si eso lo puede llevar a a un solo mundo. Tenemos una pregunta que llega por streaming, Elizabeth Castillo, que le pregunta a la María José, si no encuentras que usar todo orientado a la inteligencia artificial, se perderán las capacidades y habilidades como la escritura, redacción y ortografía. Gracias, Elizabeth. Yo creo que no. No, yo creo que no, porque o quizás se van a disminuir el tiempo que le destino a esas capacidades, pero no las voy a perder. Leer, por ejemplo, no sé, leerse un libro en la tarde o en las vacaciones, el fin de semana, por más que una inteligencia artificial pueda resumírmela, no es la misma experiencia que leerse un libro. Redactarlo o escribirlo, sí puede ser, pero igual en verdad
sé, yo creo que no tomo un lápiz hace un montón de rato porque entre el teléfono o a lo más el del tablet, como andas que tú, ya, y no está en papel y lápiz, pero se parece. Que era la redacción, yo creo que la redacción ahí al revés, no se va a perder. Yo creo que necesitamos más redacción por esta misma capacidad de saber expresar lo que queremos. Entonces, ser más explícitos, tener en el fondo como una prompt y entender en el fondo los distintos componentes que necesitamos, al revés, como que se va a potenciar. Pero sí hay algunas que, no es que se pierdan para responderle a Elizabeth, sino que yo creo que le vamos a ir destinando distintos tiempos. Pero a la vez como le destinamos menos tiempo a quizás leer o escribir a mano, haciéndole tiempo a habilidades como lo que hablamos del prompting. Sí, bueno, y ahí agrego que el tema de la ortografía es súper personal y no tengo la sensación, de repente uno lee unos correos que agradezco que los corrijan con inteligencia artificial, que de verdad, y yo creo que eso también tiene que ver con un tema cultural que es súper personal. Ahí yo creo que las herramientas son súper útiles, pero eso no significa que te reemplace a ti, y eso hay que tenerlo como súper claro, es decir, la inteligencia artificial no llegó para reemplazar a las personas, nuestros valores, nuestra ética no tiene nada que ver con un tema de redactar o como yo me informo. O sea, no hay que, nosotros, sobre todo, hay ciertas generaciones que les es más difícil entender la inteligencia e incorporar la inteligencia artificial porque probablemente están todavía en un proceso de crecimiento, pero a los 40, 45 años, nuestros valores, nuestro sentido de cómo incorporamos la información también es un valor. Entonces, probablemente la invitación de estas generaciones es justamente a enseñarles a ser más críticos a las generaciones más jóvenes de que todo lo que leen no es necesariamente cierto. Tenemos una pregunta desde Los Ángeles. Sí, constructora de LG está conectado, así que está abierto el micrófono ahí para que puedan hacer su pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, te Con escuchamos Macarena, ¿cómo me escuchan? perfecto. Súper, hola. Hoy, primero, buenísimo el contenido, la verdad he quedado gratamente sorprendida. Como decía, mi nombre es Macarena y yo represento a nuestra empresa que es constructora de LG que se dedica al rubro de energía, prestación de servicios integrales. Y estamos en esta brecha de poder incorporar herramientas digitales y de la inteligencia artificial para agilizar nuestros procesos. Estamos haciendo acomodando, actualizándonos. Y hoy era súper importante estar acá, ya que queremos dar marcha blanca a esto. Mi consulta es, nosotros para agilizar los procesos, nosotros tenemos una base de datos gigante donde nos llegan, que tú hablabas, de, por ejemplo, de profesionales del rubro de la energía. Ya, si yo quiero incorporar esta herramienta en nuestra oficina, todos debemos tener el Office 365 para poder implementar. La primera respuesta es no, yo ahora te voy a explicar por qué, pero Ya. no quería dejar pasar de felicitarlos por atreverse también a empezar a desarrollar y reinventar en el fondo la forma en la que están trabajando, de que quieran incorporar la inteligencia artificial o incluso un paso antes de cualquier tecnología. Lo hablábamos antes con la Andrea de que son rubros que realmente tienen más miedo o menos adversión a poder meterse a tecnologizar sus procesos, así que súper bien por ese lado. Muchas gracias. Y respondiendo a tu pregunta, hay que hacer una diferencia, porque Office 365 es tu suite de productividad en el sentido donde tú estás contenido Teams, Word, Excel, el correo, SharePoint, OneDrive, como las herramientas base. Y sobre eso tengo la capacidad de Copilot. Entonces, una cosa es que tengan Office 365 para trabajar en el día a día, pero para ¿Ya? el flujo que tú estás mencionando de poder revisar todos estos documentos de gente que se quiere incorporar a la constructora, o currículum, documentos en general, puede ser que lo tenga solamente la persona que tiene que hacer esa tarea. Ah, Eh, perfecto. ¿Cachai? En el fondo, que el que tenga que revisar todos esos documentos, le podemos dar Copilot y él va a automatizar esa labor o esa parte del día a día. Ahora, si me preguntan, mientras más personas tienen o usan inteligencia artificial, más también se genera esta colaboración y como un beneficio en común. Pero en la parte técnica, basta que lo tenga la persona que lo necesita. No es que funcione solo si todos lo tienen. Ya, Poder- porque les voy a contar una experiencia. Nosotros, al ser una empresa acá local, eh,
una empresa local, nosotros tenemos una alianza en este minuto con empresas chinas. ¿Y cuál es hoy nuestra gran brecha? El idioma. Y tú hablabas sobre por ejemplo, traducir un texto. Ayer tuvimos una reunión y tuvimos que llevar a una persona para que nos hiciera la traducción. Entonces, por eso lo encuentro que es súper importante poder informarnos más sobre esto. Y ahí te voy Y a dar una ahí, buena noticia. Perdón que te interrumpa, pero hoy día en Teams, cuando tenemos Copilot, se habilita una funcionalidad que se llama Interpreter, ¿ya? donde yo incluso puedo, a conciencia mía, yo le doy acceso a Teams para que replique mi voz, con todos los permisos, ¿Ya? o sea, los temas de seguridad, protección, etcétera, pero de modo que esta brecha de lenguaje no exista. Y yo voy a hablar en español y a la persona en China le va a sonar en chino con mi voz para no perder el tono, la intención o la tonalidad de lo que estoy conversando. Y la persona china va a seguir hablando en chino y a mí me va a sonar en español. Vamos a agentizar, digámoslo así, este traductor o el intérprete que tenían ustedes. Hoy día lo hace, en Teams lo puedes hacer de forma automática, cuando tienes Copilot. ¿Vale? ¿Sí? Oh, ya. Muchísimas Perfecto. gracias. No, Bueno, a ti. suerte con tu incorporación de inteligencia artificial Sí, y mucho con los éxito ahí. chinos. Ya, ahí vamos y ahí lo vamos a ir traspasando acá Ahí a nos la cuentas. cámara que pertenecemos acá en Los Ángeles. Vale, que muchas gracias. Tenemos una pregunta Ya. más, María José. Cuando uno crea los agentes, ¿se pueden publicar? Sí. Como para compartirlos con otros usuarios que también, o se necesita una licencia aparte. Se pueden compartir, por eso también antes hablábamos de agentes organizacionales, en el fondo que lo puedo crear yo y lo comparte alguien más. De hecho, el que les mostré del Know Your Customer, que me generaba toda la información del cliente, lo debe haber creado alguien de alto nivel en Microsoft o alguien quizás un par mío en otra parte y lo publicó y todos podemos usarlo. La parte del usarlo es donde viene la diferencia. Porque si yo les contaba antes, si yo tengo la licencia de Copilot Full, la Microsoft 365 Copilot, voy a poder usar ese agente de manera ilimitada, sin costo alguno más allá de la licencia que ya están pagando. Pero si la persona no tiene Microsoft 365 Copilot y tiene Copilot Chat, que es la que viene incluida gratuita en Office 365, ahí sí hay un modelo de cobro por uso de los agentes. Y donde viene todo el tema de la gobernanza de agentes que hoy día también está surgiendo. También tema importante el tema de la gobernanza de los agentes. Atención con eso. Estamos terminando, María José. Te agradecemos. Me alegro mucho que alguien nos haya hecho un comentario respecto de lo interesante que ha sido este Vamos. Le agradecemos como siempre. Se me olvidó decir algo súper importante. Me siento como mandolino animando el programa de Don Francisco porque este programa es de Carmen Paz, que gentilmente ha querido abrir un poco también la participación de otros miembros de la comisión, pero en el próximo va a estar aquí don Francisco animando como corresponde. Le agradecemos entonces a María José. Tu tema A es súper usted. interesante, queda súper abierto, probablemente todavía tenemos mucho que avanzar. Eh, Como Cámara siempre queremos, y más allá de la Comisión de Mujeres, como Cámara siempre queremos poner los temas que sean atingentes y fundamentalmente invitarlos siempre a salir de la caja. El mundo de la construcción es una de las industrias, este país está conformado de muchas industrias como cualquier otro, por ende es nuestra tarea salir a buscar la información afuera, cómo interactuamos, además como profesionales con los otros rubros y les agradecemos entonces hoy día su presencia, las personas que están presenciales también, porque dedicarle el tiempo y venir hasta acá se agradece mucho. María José, la invitación, yo creo que esto va a ser un éxito y te vamos a ver más seguido acá. Feliz. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a los que están Muchas gracias. conectados vía streaming. Sí. Bueno, un fuerte aplauso. Como bien dijo Andrea, gracias Andrea también por estar acá moderando este conversatorio, a quienes participaron también de manera presencial y a las más de 100 personas que se conectaron en esta jornada de la mañana, muchísimas gracias por escuchar y María José, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. Feliz de participar en instancias como esta, creo que son súper valiosas. Felicitaciones también a la Cámara por estar haciéndolas, así que invitarlos a todos a que sigan participando porque creo que este tipo de conversaciones abren muchos espacios y nuevos caminos no solo a la tecnología, sino que a distintos rubros e innovaciones. Buenísimo. Lo esperamos al próximo Vamos. Muchas gracias.